Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Hoy quiero hablar de un tema que comencé hace unos días atrás. Hace unos días atrás estuve hablando acerca de lo que es vivir en el Espíritu. No sé si de pronto ustedes recuerdan, pero voy a hacer como un pequeño recorderis. Estuvimos hablando, o yo les estuve comentando respecto a que el alma es lo que gobierna más a nuestra vida, que es lo que podríamos llamar nuestra forma de vivir en la carne, pero que realmente nosotros como creyentes estamos llamados a andar en el Espíritu, ¿cierto? Pero yo les explicaba que nosotros también tenemos Espíritu. Entonces no estoy hablando, cuando voy a hablar de andar en el Espíritu, también no estoy hablando de andar en el Espíritu Santo, sino que yo debo de hacer que cada día mi espíritu se haga más fuerte. Obviamente, ¿cómo logro eso? A través de la obra del Espíritu Santo en mí. Pero yo tengo que trabajar también en eso, ¿cierto? No vamos a decir o no vamos a utilizar esa frase que dice por obra y gracia del Espíritu, ¿cierto? Como si fuera prácticamente nos falta decir como si fuera por arte de magia. No, 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 no. El Espíritu de Dios quiere venir a darnos vida a nosotros, pero es necesario que nosotros preparemos nuestro espíritu para que el Espíritu de Dios pueda formar y fortalecerse grandemente dentro de nosotros. Entonces, estuve haciendo una primera enseñanza en donde estuve hablando de esa obra del Espíritu y les estuve mencionando cómo Jesús siempre anduvo en su espíritu, se conmovió en su espíritu, ¿cierto? Se enardeció porque también se enojó, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que bufó en su espíritu, ¿cierto? Él sintió a una angustia en su espíritu y luego les explicaba de algunas cosas que son importantes para fortalecer nuestro espíritu. Les hablaba de cómo Juan el Bautista fortaleció su espíritu, ¿cierto? Desde pequeño, aunque nació lleno del Espíritu, él siempre procuró buscar prácticas espirituales que le fortalecieran su espíritu. Y también les hablaba de cómo Apolos era un hombre que era tremendo estudiante de la palabra y eso hacía que él tuviera un espíritu fervoroso, un espíritu apasionado. Entonces hoy vamos a hacer el mismo ejercicio, digámoslo así, pero voy a profundizar en algunas otras cosas. ¿Y cómo que vamos a hacer el mismo ejercicio? Pues quiero comenzar hablándoles de Pablo, porque Pablo también fue un hombre que anduvo mucho en su espíritu. ¿Sí me va a entender? Su espíritu estaba fuerte. Ahora les quiero recordar algo antes de comenzar con Pablo. ¿Recuerdan cuáles son las divisiones del alma? Pensamientos, emociones y pensamientos. ¿Cierto? Entonces esas son las tres áreas en las que se divide el alma. Y vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de darle un poquito de identidad a la división del espíritu. Podríamos decir que el espíritu tiene conciencia, que en el espíritu se maneja comunión y que el espíritu maneja discernimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que Jesús discernió lo que los fariseos estaban pensando? Porque el espíritu tiene discernimiento, pero también tiene conciencia, es decir, el espíritu me enseña a mí a identificar cuando estoy haciendo lo que a Dios no le agrada, y el espíritu tiene comunión, es decir, es lo que conecta con Dios. Mi espíritu conecta con Dios, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, yo quiero en este momento llevarlos a la palabra, a Romanos capítulo 1, versículo 9. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 9, nos habla de cómo Pablo, ¿cierto?, servía en el Espíritu. ¿Listo? Espérenme, yo lo busco aquí en mi celular para no estar teniendo que mirar hacia allá. En Romanos capítulo 1, versículo 9 dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Entonces, la primera cosa que menciona, y ojo, pues no se vayan a dormir con la luz ahí apagadita, ¿cierto? La primera mención que hace el texto bíblico es que Pablo, ¿qué hace? ¿Qué hace Pablo en el Espíritu? Sirve en el Espíritu. ¿Listo? Ahora, vamos a pensar, ¿qué área del Espíritu es esa? Esa área de mi espíritu tiene que ver con mi comunión. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque mi comunión con Dios influye en mi servicio a Dios.
Listo, Pablo dice que sirve en el Espíritu, pero me llama mucho la atención porque ese término servir ahí significa servir como alguien contratado, servir como alguien que le pagan. Entonces yo quiero que usted piense por un momento, cuando usted, porque aquí todos son personas que trabajan, algunos en unas empresas por un salario, ¿cierto? Cuando usted sirve como contratado, ¿cierto? Usted todos los días muy juiciosamente se para ir a trabajar, ¿cierto? Y muy juiciosamente cumple con un horario de trabajo. Y muy juiciosamente cumple con unas funciones dentro de ese trabajo, ¿cierto que sí? Si no es así, usted es un mal trabajador. Pero nosotros, si somos buenos trabajadores, somos personas que juiciosamente cumplimos con un horario, cumplimos con un horario de entrada, un horario de trabajo y unas funciones que nos asignan, ¿cierto? ¿Ok? Usted hace eso porque todos los días usted llega puntual a su trabajo, todos los días cumple la jornada que se le asignó y todos los días usted cumple la función que se le entregó. ¿Por qué? Porque por eso me pagan. ¿Cierto? Entonces, cuando esto está diciendo aquí en el texto bíblico, que Pablo sirve al Señor, pero sirve como alguien contratado, no se está refiriendo porque Dios le pague, sino porque él cumple juiciosa y responsablemente con su labor como si fuera una persona pagada. ¿Cierto? Porque cuando a usted no le pagan, ¿cierto? Si yo llego y lo contrato, como sucede a veces acá en la iglesia, para que usted haga los aseos de la iglesia los sábados, pero como no le pagamos, ¿qué pasa con usted? Cuénteme qué pasa. Ah, si quiero, voy. Si no quiero, no voy. Si tengo tiempo, voy. Si no tengo tiempo, no voy. ¿Por qué? Ah, porque es que si yo no voy de allá no me echan. No me quedo sin empleo y no me quedo sin salario. Entonces, cuando Pablo está diciendo, yo sirvo en el Espíritu, está diciendo, yo sirvo con un compromiso tremendo. Pero aunque es un compromiso tremendo, yo lo hago de forma voluntaria. Porque es que a mí no me están diciendo que si no voy, me echan. O que si no voy, entonces me van a reducir el salario, me van a pasar un memorando. No me están diciendo eso, pero aún así yo sirvo a Dios en mi espíritu. Entonces yo quiero que usted se pregunte en este momento, antes de que continuemos. Yo quiero que usted piense, dentro de lo que usted hace para Dios, piense, ¿usted cómo le sirve a Dios? Ahora, cuando nosotros servimos de esa manera, como usted está pensando, usted está sirviéndole al Señor en el espíritu o en la carne. Ahora, diferencia cómo es servir en el espíritu y cómo servir en la carne. Si yo sirvo en la carne, digo, no, como a mí no me pagan por ir a hacer el aseo de la iglesia, si tengo tiempo voy, y si no tengo tiempo, no voy. Ah, no puedo ir a hacer el aseo porque. Pero si yo sirvo en el espíritu, yo simplemente digo, yo sé que tal día me toca y yo separo ese tiempo desde ya, porque yo voy a ir a servir. Y si no puedo ir a la hora de la mañana porque estoy trabajando, entonces voy en la tarde. Y si no puedo servir en la hora de la tarde porque me tocó ese día por la tarde, entonces voy en la mañana. Y si no puedo ir ni por la mañana ni por la tarde, pastor, yo puedo ir desde el viernes en la noche a hacer el aseo allí en la iglesia para poder hacerlo, porque es que yo el sábado definitivamente no puedo. ¿Cómo se sirve cuando se sirve en el Espíritu? Mire, cuando una persona sirve en el Espíritu, yo quiero decirle algo, sirve por amor. Y eso es lo que Dios llama adoración. ¿Y por qué podemos decir que esa es la comunión con Dios? Porque cuando usted ama mucho a alguien, cuando está muy cercano a alguien, usted hace lo que sea por ese alguien. Por eso es la parte de la comunión del Espíritu. Usted hace lo que sea por ese alguien. Y yo le quiero preguntar, iglesia, ¿usted cómo está sirviendo al Señor? Mire, venir acá a limpiar unas sillas, venir acá a lavar un tapete, venir acá a limpiar unas ventanas, pensar en que hay que bajar unas cortinas y llevárselas a lavarlas, venir acá y pensar que hay que quitar telarañas,
Eso es algo que bendice la obra de Dios. Y usted le está diciendo a Dios, Señor, te amo. No importa si otros no lo ven, no importa si otros no lo valoran. Yo, Señor, a ti te digo, te amo. ¿Y cómo te lo digo? Haciendo lo que me pongan a hacer excelentemente. Excelentemente. La Biblia dice, háganlo todo como para Dios y no para los hombres, porque el Señor recibirá la recompensa porque a Él sirve. Entonces, servir en el Espíritu es eso. Y eso era lo que hacía Pablo, porque Pablo tenía una comunión en espíritu con Dios. Ahora, el siguiente versículo es Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ahora vamos a hablar un poquito respecto a la conciencia de Pablo. Y mira lo que dice acerca de la conciencia de Pablo. Dice ahí en el versículo 22, dice: y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Pablo está diciendo, ¿estoy cómo? ¿Cómo está? Atado en espíritu. Él se siente atado en espíritu a Dios. Es decir, en su conciencia, él siente, yo tengo una obligación con Dios. Dios a mí me asignó un propósito. Dios me asignó a mí un ministerio. Dios depositó en mí una tarea. Y yo tengo que, sí o sí, cumplir esa tarea. Y su conciencia espiritual le dice, así me tenga que morir, yo me muero en la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de esa manera de que sí me tenga que morir? Porque este texto bíblico está escrito en un momento en que Pablo va hacia Jerusalén. Y cuando va hacia Jerusalén pasa por una ciudad donde se está despidiendo o está pasando a saludar a sus hermanos, ¿cierto? Y luego pues va hacia Jerusalén. O sea, que pasa de saludito para seguir hacia Jerusalén. Y en uno de esos pueblos donde él va, un profeta le pide que se quite el cinturón, que se quite la correa. Y luego de que Pablo le entrega su correa, este hombre se amarra sus manos y le dice a Pablo, ¿de quién es este cinturón? Así lo van a atar sus manos y sus pies. Y le dice a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Te esperan pruebas muy difíciles, te esperan momentos muy difíciles. Y Pablo lo que responde es, antes de que a mí me aten físicamente, mi espíritu está atado a Dios y a su propósito. Iglesia, yo quiero que usted se pregunte algo. Y yo hace unos días que prediqué también de este tema, yo le preguntaba a la iglesia, ¿en qué estamos andando como congregación? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Para usted prima la voluntad de Dios sobre su voluntad? ¿O la voluntad de Dios cuando usted tenga tiempo? Cuando usted pueda. ¿Usted qué está dispuesto a dejar por la voluntad de Dios? Mire, hace algún tiempo atrás, y yo creo que ustedes de pronto los que son más viejitos acá, recuerdan eso, hace un tiempo atrás estuvieron acá dos jóvenes adventistas. Esos jóvenes adventistas estaban haciendo misiones acá en Entre Ríos y llegaron a la terminal, ahí los dejaron, el último bus de Entre Ríos, ni siquiera sabían dónde se iban a hospedar esa noche. Y cuando ellos estaban ahí sentados en las sillas allá afuera, escucharon música aquí arriba. Y subieron. Y nos pidieron que los recibiéramos en nuestra casa. Y nosotros los recibimos en nuestra casa y esos chicos empezaron aquí a trabajar en el municipio y y siendo adventistas y todo, nos hicimos buenos amigos. Y llegó un momento en el proceso de ellos estar acá, que se quedaban como 2 meses, llegó un momento en el cual uno de ellos nos dijo, es que el Señor me muestra que Él me llamó a quedarme aquí en este municipio trabajando. Y yo le dije, magnífico, espectacular, excelente. Ahora, este chico, de los 2 chicos que les estoy hablando, era el de menos recursos, era el que estaba más mal económicamente, era el que literalmente estudiaba por fe, porque ellos estudian en la universidad adventista y esa universidad es privada y eso es carísimo.
Y aún así él estudiaba internado allá, porque también no era de Medellín, entonces tenía que pagar internado allá, y aún así él estudiaba y estudiaba por fe. E inclusive en ese tiempo nos llegaron a nosotros unos tenis todos bonitos, nuevos, y yo le dije a Juan Carlos, amor, yo veo que este chico está muy mal de zapatos, ¿por qué no se los damos a él? Y se los dimos, y ese pelado literal dijo, Señor, yo te estaba pidiendo unos zapatos, gracias. Pero cuando él vio que se iba acabando el tiempo de irse de acá, y como que no se abría nada de recursos económicos, empacó su maleta y se fue. ¿Dónde quedó la voluntad de Dios? ¿Dónde quedó que Dios me dijo? ¿Que Dios me llamó? ¿Usted cuántas veces ha dicho, es que yo sé que Dios me llamó a hacer esto? Es que yo sé que Dios quiere que yo haga esto. ¿Y dónde quedó? ¿Qué está haciendo que usted esté reemplazando el llamado de Dios por otra cosa? ¿Usted por qué está desenfocado? ¿En qué está andando usted más, en la carne o en el espíritu? Ahora, en tercer lugar, Pablo también se enardecía en el espíritu. Y eso también tiene que ver con su comunión con Dios. ¿Y por qué tiene que ver, perdón, con su conciencia? ¿Y por qué tiene que ver con su conciencia? Hechos 17, 16, un poquitico más atrás, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Pablo se enardeció, se irritó, se enojó, se puso muy bravo, se contrarió. ¿Por qué? Y volvemos a observar lo mismo. ¿Por qué lo quise mencionar? Porque es lo mismo que irritaba a Jesús. ¿Qué irritaba a Jesús? ¿Qué enardecía a Jesús? ¿Qué conmovía a Jesús? ¿Qué lo hacía bufar? Todo lo que iba en contra de lo que a Dios le agrada. ¿Qué estaba irritando a Pablo? ¿Qué estaba enojando a Pablo? ¿Qué estaba enfureciendo a Pablo? Cuando él vio rodeada toda esa ciudad de un montón de ídolos, de estatuas, de imágenes, y por allá ve un espacio vacío que dice al Dios no conocido. Y él dice, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta gente tan idólatra? ¿Qué es esta gente tan terrible? Y eso le enardece su espíritu. Pero aquí ya en Entre Ríos nos acostumbramos a que sean religiosos y que no nos afecta. Que aquí usted y yo no nos enardecemos en espíritu cuando vemos la idolatría de Entre Ríos. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó cuando estaban haciendo esa imagen que queda ahí al frente de la Loba, del Hotel La Loba, que es una imagen de Marianito, creo. Vea, yo oraba todos los días que pasaba por ahí y decía, Señor, que no hagan ese altar, Señor. A mí me daba una rabia. Y mire, yo creo que como cristianos nosotros deberíamos orar de esa manera. Detrás de mi casa hay una virgen. Es una virgen grandísima. Y yo hasta molesto a la gente cada vez que va a mi casa, porque cuando va a mi casa yo le digo, venga, yo le muestro lo último que le falta mostrar de la casa. Y vengo y lo llevo a la ventana de mi hijo y le digo, mire a la señora que está brava con nosotros porque nos mira de espaldas. Porque la imagen está de espaldas a la casa de nosotros. Y yo le digo, mire, ella está brava con nosotros. ¿Y sabe por qué está brava? Porque yo desde que llegué a esta casa yo empecé a orar. ¿Y sabe por qué empecé a orar? Porque subía gente a rezar. Cada cierto tiempo, ahí atrás, se hacía gente a rezar. Un montón de viejitas con un sacerdote. Y yo empecé a orar, Señor, quítalos de aquí. Quítalos de aquí. Señor, derriba eso. Derriba eso. Yo no sé qué pasó, pero jamás vaya a volver a subir a rezar. Mire usted, yo tenemos que enardecernos, irritarnos, ofuscarnos cuando vemos cosas que están yéndose en contra de lo que exalta el nombre de Dios, de lo que alaba el nombre de Dios, de lo que glorifica el nombre de Dios. Así yo nos debería dar rabia cuando una persona nos pide que oremos por ella para que se sane y luego le atribuye la gloria a otra cosa. Y usted y yo, en esa rabia deberíamos decir, yo oro por ti. Pero si tú caes en cuenta de que el Dios que te va a sanar es mi Dios y no una imagen. Es el Dios que es espíritu y no una cosa de yeso. Usted y yo deberíamos de tener ese celo. Usted y yo deberíamos enardecer por eso y decirle, claro, yo puedo orar por ti, pero cuando el Señor te sane, dale la gloria a Dios. No a santos, no a vírgenes, no a imágenes, dale la gloria a Dios. Eso sería
estar actuando en el espíritu. Pero yo quiero que usted se haga una pregunta en este momento. ¿Qué estorbará a que mi vida en espíritu no crezca? ¿Qué hará que mi espíritu no se fortalezca? Porque en la predicación anterior yo le dije cómo fortalece su espíritu. Ahora yo le quiero explicar hoy cómo usted no fortalece su espíritu. Y para eso le quiero dar unas advertencias. Y la primera advertencia está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 7, 1, mi amor, la siguiente. 2 Corintios... mi amor, no abriste mi archivo nuevo. Te metí. 2 Corintios 7, 1. Dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo quiero que vuelva a revisar ese versículo. Revíselo bien, porque mire qué está ahora agregando. ¿Qué hay unido al espíritu? La carne. ¿Listo? Dice ahí, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y antes de que empecemos a mirar ahí, yo quiero que usted mire un momento 1 Corintios 6:20. Y dice, pues por precio, espérenme, sí, 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahí nos añadió algo. Nos unió cuerpo y espíritu o carne y espíritu. ¿Se acuerdan que hasta aquí hemos hablado del alma? Es este. ¿Se acuerdan que hasta aquí hemos hablado del alma? Pero ahora nos está añadiendo el cuerpo. Hemos hablado del alma y hemos hablado del espíritu, pero ahora se está añadiendo el cuerpo. Y yo quiero que usted se haga una pregunta. Y aquí lo que cuando dice carne, también está asociándolo a cuerpo. Y ahorita lo vamos a mirar, porque sí lo está asociando a cuerpo. Mire, yo quiero que usted se pregunte, ¿por qué mi cuerpo puede influir en el crecimiento de mi espíritu? ¿Cómo mi cuerpo puede influir en el crecimiento de mi espíritu? Entonces, antes de que analicemos eso, yo quiero que usted vaya un momentico, o yo voy a ir por usted porque yo sé que le queda difícil ahí, en la oscuridad en que está, pero en Juan capítulo 2, versículo 21, mire lo que dice. Dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. A Jesús le dijeron, o Jesús dijo, destruyan este templo, ¿y qué? Y en 3 días lo reconstruiré. Y luego dice el versículo siguiente, pero él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que mi cuerpo es un ¿qué? ¿Y es un templo de quién? De él, de Jesús. Mire, se lo quiero mostrar en otra parte. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Por eso le digo que tenga eso en su mente para que ahorita miremos los versículos que le estoy mencionando. Mire lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Mi cuerpo es templo del Espíritu. Mi cuerpo es el templo y adentro de mi cuerpo está mi espíritu y ahí se posa el Espíritu de Dios. En mi cuerpo habita mi espíritu y allí en mi espíritu se posa el Espíritu de Dios. Entonces, si yo contamino el cuerpo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Contamino el espíritu. Mira, nosotros no somos gnósticos. Y yo quiero que usted entienda la diferencia de una persona cristiana a una persona gnóstica. Una persona gnóstica dice, el cuerpo va por un lado, el alma va por otro y el espíritu va por otro. Usted con el espíritu puede hacer lo que quiera y eso no afecta al cuerpo. Usted con el cuerpo puede hacer lo que quiera y eso no afecta al alma. Usted con el alma puede hacer lo que quiera y eso no afecta al espíritu. Falso. En Dios, nosotros somos uno.
con cuerpo, alma y espíritu, pero uno. Y lo que usted haga en una parte afecta a las otras. Lo que usted haga con su cuerpo afecta su espíritu. Y por esa razón es que vuelvo a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Y qué es lo que dice? Por tanto, hermanos, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Límpiese de toda inmundicia de la carne y del espíritu. No está diciendo límpiese de toda inmundicia del espíritu. Limpia la carne y por ahí derecho va quedando cuadrado el espíritu. Y si usted se devuelve un poquito en ese mismo texto, al versículo 16 del capítulo anterior, porque usted ve que ahí termina, ahí empieza el 7, pero devuélvase un poquito, y el versículo 16 del capítulo 6 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo, porque Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Mire, está diciendo, ustedes son templo. Yo dije que yo habitaría en ustedes. Por tanto, no toquen esas cosas, salgan de esos lugares, no tienen que estar participando nada en esas cosas. Porque si ustedes se contaminan su cuerpo, ustedes contaminan su espíritu. Y mire, en el tiempo de la Biblia, esto era muy fuerte. ¿Y por qué era muy fuerte? Le voy a explicar y quizás usted me va a empezar a entender. Vamos a hablar. Cuando Dios decía, ustedes son templo, y lo que hagan con su cuerpo afecta a su espíritu, entonces, ¿qué pasaba con los cristianos del tiempo de la Biblia? Vamos a hablar, por ejemplo. Resulta que los cristianos del tiempo de la Biblia eran albañiles. Trabajaban la construcción. Y resulta que los llamaban del templo de la diosa Diana. Señor albañil, señor constructor, yo necesito que usted me construya un templecito, un altarcito para la diosa Diana. ¿Qué debía de hacer ese cristiano? Yo no puedo construirte un templo a la diosa Diana, porque yo soy creyente. Hablemos de otra profesión. Hablemos de un costurero o una costurera. Venían donde la costurera y le decían, señora costurera, lo que pasa es que en estos días son las fiestas patronales de Éfeso y necesitamos colocarle unos vestidos bien lindos a la Virgen para ver si usted no los confeccionaba. ¿Qué debía de hacer la confeccionista o la costurera? Yo no te puedo construir eso, no te lo puedo coser. Y resulta que dentro de eso, toda fiesta de ese tiempo era una fiesta religiosa. Y entonces venían y le decían, oye, te estoy invitando al matrimonio, o te estoy invitando a el cumpleaños, o te estoy invitando por nuestra diosa Artemisa. Porque así decía, el matrimonio, con respeto a decir aquí, de Jennifer y Hyder por nuestra diosa Artemisa. Así eran las invitaciones en esa época. Porque cada vez que ellos invitaban a una fiesta tenían que escribir a qué dios se la dedicaba. ¿Usted qué debía decir? ¿Qué debía decir la gente de ese tiempo? Yo no puedo ir a esa fiesta. O cuando la tarjeta de invitación no decía eso, entonces al final de la fiesta brindaban por algún dios en el que ellos creyeran. Entonces ahora empiece a pensar, ¿cómo era la vida de un cristiano en esa época? ¿Qué precios tenía que pagar para no contaminarse? Resulta que en ese proceso cuenta una historia del tiempo de del tiempo de Roma, de cuando ya, pues después de los apóstoles del 70 después de Cristo, que un día alguien le estaba predicando a otro alguien, y este alguien empezó a ir a la iglesia, pero este alguien era dueño de un bar, de una licorera. Y entonces este predicador le dice, tú tienes que abandonar tu licorería.
¿Y yo cómo voy a abandonar mi licorería? Pues es que mi sustento, todo lo que yo tengo es de esa licorería. Es que no, eso no le agrada a Dios. Este hombre estaba terco, obstinado, no, yo no quiero abandonar mi licorería, y un día iba hacia su licorería, y cuando va llegando a su licorería ve que una mujer viene jalando a un hombre de allá de esa taberna, jalándolo, todo borracho, y el tipo todo borracho se levanta y le pega una pela a esa señora. Y cuando él vio esto, entendió: tengo que cerrar mi licorería. Mire, a los cristianos de la época de la Biblia, ser cristiano les implicaba o dejar profesiones o cambiar profesiones. Ser cristiano les implicaba dejar vida social. Ser cristiano les implicaba aún renunciar a lazos familiares. ¿A usted qué le está implicando ser cristiano? ¿Usted qué precio está pagando por ser cristiano? ¿Usted de qué está evitando contaminar? Usted tiene que aprender a decir no a cosas en su trabajo que Dios no admite. Pero usted y yo tenemos miedo de ser obedientes. Tenemos miedo de hacer la voluntad de Dios. Y por eso usted y yo como iglesia estamos admitiendo en nuestra vida cristiana cosas que a Dios no le agradan. Y eso está haciendo que nuestro espíritu se contriste dentro de nosotros. Porque la carne, nuestro cuerpo, está contaminando nuestro espíritu. Mire, cuando yo predicaba esto en Belmira, me pareció muy bonito. Alguien al final del culto se me acercó y me dijo: pastora, entonces yo tengo mi peluquería. Yo no debo arreglar ahí niños para la primera comunión. Es una nueva creyente. Y me dijo: no lo debo de hacer. Y yo: no. Ah, bueno. ¡Guau! Que una niña espiritual sea capaz de obedecer al Señor. ¡Guau! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Y entonces decía la familiar de ella: ay, yo que salía todavía para mí a ver las procesiones. Entonces yo tampoco puedo parar. No. ¿Qué tienes que estar haciendo allá? Nada. Es que la banda suena, no importa. Pero acá hay personas que están permitiendo que sus hijos estén en una banda donde la mayoría de las fiestas de este lugar son religiosas. Si está dispuesto a decirle a su hijo que solamente sale a las fiestas del gobierno, fiestas patrias. Si está dispuesto a decirle que solamente sale a fiestas patrias, no hay problema. Pero su hijo no tiene por qué participar de fiestas patronales. Nada tiene que estar haciendo en eso. Usted tiene que enseñarle a su hijo que si tiene un don para la música, o lo dedica absolutamente a Dios, o no contamine el templo de Dios con el templo del mundo. Pero ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para alimentar nuestro espíritu? Y por eso es que el versículo en 1 Corintios 6:20 dice, y se lo quiero volver a leer: pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Y mire, si usted vuelve a leer el texto anterior, hacia arriba, vuelve y dice en el versículo 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vuelve y hace la referencia, es que usted no puede contaminar su cuerpo, porque su cuerpo es templo de su espíritu. Y por eso usted tiene que aprender a glorificar a Dios con su cuerpo y con su espíritu.
Usted no puede decir que con su cuerpo dice vulgaridades y con su espíritu adora a Dios. Usted no puede hacer eso. Su cuerpo tiene que ser congruente a su espíritu. Usted con su cuerpo no puede estar morboseando mujeres y luego con su espíritu decir que ama a Dios sobre todas las cosas. No puede. Con su cuerpo usted no puede estar mirando cosas obscenas y luego decir que va a buscar de Dios. No, renuncie. Ah, no, entonces yo mejor no busco de Dios. No, renuncie. Limpie su cuerpo. Limpie su cuerpo. Usted no puede decir que con sus manos está robando, está maltratando y luego está adorando a Dios. No, limpie su cuerpo. Usted no puede decir que con su boca está mintiendo y luego viene a cantar una canción cristiana. No, limpie su cuerpo. Para que su espíritu sea vivificado. Para que su espíritu sea renovado. Y por eso es que Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Mire, renuévense en el espíritu de su mente. Y cuando usted se devuelve un poquito en ese texto bíblico, me quiero devolver un poquito al versículo 17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que no andéis como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Mire, el Señor está diciendo, ya deje de pensar como un mundano. Aprenda a pensar como una persona espiritual. Renueve el espíritu de su mente. Cambie su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de comportarse. Para que pueda cambiar su manera de ser. Nosotros tenemos que estar cambiando nuestra manera de pensar, iglesia. Nuestra mente tiene que ser cada día más espiritual. Pero nosotros seguimos pensando de una manera carnal. No hay plata, voy a ir a prestar. Esta mujer está muy cansada, me va a divorciar. Mente carnal. ¿Cómo estamos pensando? Entonces, el Señor quiere, iglesia, un pueblo espiritual. Pero definitivamente, para que el pueblo pueda llegar a ser espiritual, tenemos que empezar a purificar la forma en que estamos comportándonos. Los hábitos comportamentales que estamos teniendo sí están influyendo en cómo está usted espiritualmente. Pregúntese, sus oídos, ¿qué música es la que más escuchan en el día? Sus ojos, ¿qué es lo que más ven en el día? Su tiempo libre, ¿en qué es en lo que lo invierte sobre todo? ¿Usted está alimentando su espíritu o está alimentando su carne? Y por ahí derecho está contaminando su cuerpo para que su espíritu se muera. ¿Qué está haciendo usted? Y mire, yo quiero solamente terminar con esto. Y quiero terminar con esto y lo añadía hoy a esta predicación, porque de alguna forma el Señor hablaba de un poco de esto en el ayuno, y es en Romanos capítulo 12, versículo 11, y con esto quiero terminar. Dice en el versículo 11, no sean perezosos no sean perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe algo? Me impactó mucho esto. No sea perezoso, no sea indolente, negligente, sino ferviente en espíritu. Mire, cuando usted y yo somos indolentes y negligentes en las cosas de Dios, eso nos vuelve personas, como dice ahí en el versículo, perezosas. Cuando usted y yo somos negligentes e indolentes,
en las cosas del Señor refleja que nuestra prioridad no es el Espíritu. Mire, si usted y yo, iglesia, mire, yo se lo voy a decir por mí. Sabe que el Señor me decía algo y yo le daba esa palabra. El Señor me decía en estos días que le dijera a alguien algo. Y me decía que le dijera lo siguiente: dile que ella se está ocupando en cosas que yo no le mandé a hacer y está descuidando lo que yo le mandé a hacer. ¿Y sabe por qué se lo quiero decir? Porque hoy nos contaba alguien que tuvo un sueño en el ayuno. Hoy nos contaba alguien que tuvo un sueño y nos decía: yo soñaba que había ayuno mañana, que había ayuno ese día, perdón. Y que yo decía, yo tengo que arreglar mi casa para poder ir por el ayuno. Y venía arreglada la casa, y cuando iba a salir para el ayuno, volteaba a mirar para atrás, y otra vez la casa estaba toda revolcada. ¡Ay! Pero yo ya había arreglado la casa y yo me tengo que ir para el ayuno. Y volvía y empezaba a arreglar la casa. Y cuando yo iba a volver a salir, volví a mirar para atrás, y otra vez toda la casa estaba revolcada. Hasta que ella se paró y dijo, no, yo me tengo que ir para el ayuno. Y llegó al ayuno. Y cuando llegó al ayuno se sentó y escuchó que yo dije, entonces eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y ella dijo, ¿y qué nos está llamando a hacer? Ay, yo porque llegué tarde, ¿qué nos está llamando a hacer? Y no supo que nos estábamos llamando a hacer. ¿Sabe algo? Eso es lo que está haciendo Satanás con la iglesia. Usted está tan entretenido tratando de resolver su vida. Y cuando resuelva la vida, sirvo al Señor. Cuando resuelva la vida, trabajo en la obra de Dios allá en la iglesia. Cuando resuelva la vida, dedico más tiempo para hacer devocional y para ayunar y para orar. Cuando resuelva la vida, usted cada día se le enreda más la vida. Porque esa es la trampa de Satanás. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es añadido. Y eso sucede. Haga la fórmula. Dele prioridad a Dios en su vida y dele prioridad a servir a Dios. Y se lo digo por experiencia propia. Todo lo demás viene por añadidura. Él le da a uno y le da más. Y por eso yo no me canso de servir a Dios. Porque Él nunca nos escasea, antes nos sobre y abunda. Y no porque cojamos plata de los diezmos para enriquecernos como pastores. No. Dios nos sobra y abunda. No hay más mayor privilegio que servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted se libra del estrés de la vida. Se dedica a hacer algo que le apasiona. Y lo demás viene por añadidura. Entonces, iglesia, no sea negligente, no sea perezoso, no sea indolente a hacer lo que Dios lo puso a hacer, sino que antes sea ferviente en espíritu para servir a Dios. Y verá que Él va a hacer cosas grandes en usted y a través de usted. Yo no le estoy diciendo que abandone su familia para venirse a meter a la iglesia todos los días, no. Aquí en esta iglesia nunca le hemos enseñado a usted eso. Inclusive hay personas acá que se la pasan metidos en la iglesia y los mandamos para la casa. Dedique un poquito de tiempo a su casa. Dedique tiempo a su casa. Aquí no nos gusta el desequilibrio, pero sí nos gusta que la prioridad sea Jesucristo. Yo le invito a que cierre sus ojos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios. Y yo quiero invitarle ahí donde está que usted, iglesia, hoy piense, ¿cómo está su espíritu dentro de usted? Quizás te sientes frío espiritualmente. Quizás te sientes bajito espiritualmente. Ahora pregúntate, quizás ese enfriamiento espiritual que estás teniendo tiene que ver con eso. Con que has permitido que tu cuerpo toque, participe de un montón de cosas que no es agradable ante Dios. Yo quiero que invitarte a que le digas hoy al Señor, Señor, ayúdame a ver, Señor, cómo quizás con mi cuerpo estoy matando mi espíritu, Señor. Y yo te quiero invitar a que tú le digas al Señor, Señor, lo reconozco y te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por haber pecado contra ti, Dios.
Porque la palabra dice, no contristen al Espíritu de Dios que está entre ustedes. Y mire cómo lo muestra de claro Efesios. No se embriaguen con vino, no contaminen su carne, más bien sean llenos del Espíritu. Más bien procuren la llenura espiritual. Iglesia, comprométase hoy a buscar la llenura espiritual. Iglesia, venir a todos los cultos de la iglesia no es ser religioso, es buscar despertar tu espíritu y avivar tu espíritu. Mira, ayunar, sacar tiempo para orar, no es religiosidad, no, es buscar que tu espíritu cada vez esté rebosante, pleno, de manera que tu espíritu domine sobre tu carne y no te gobiernen los deseos y las pasiones de este mundo, sino que te gobierne la presencia de Dios. Entonces dile al Señor, Señor, perdóname, oh Rey. Y deje que el Espíritu le ayude a pedir perdón por cosas pequeñas. Aún también te quiero invitar a que le pidas perdón si hay quizás prácticas en tu trabajo que tú estás teniendo y tú no debes de tener. Dile al Señor, Señor, perdóname por estar participando de esto, Señor. Dile al Señor, Señor, yo me comprometo a que le voy a poner un stop a esa práctica. Yo me comprometo a que eso yo no lo voy a volver a hacer. Llévame a la cruz, llévame a